Amén, muchas gracias. Entonces vamos a empezar a grabar a partir de este momento el audio. Recording in progress. Amados hermanos y hermanas, nosotros hemos venido estudiando a partir de la segunda semana de marzo lo que corresponde a las fiestas del Señor. Y subrayo, aunque ya lo hemos aprendido muchas veces, las fiestas del Señor. ¿Por qué quiero subrayar las fiestas del Señor? Porque resulta que cuando algunas personas escuchan acerca de las fiestas, lo primero que hacen es acusar a quienes queremos aprender, conocer el trasfondo de dichas fiestas. Y nos acusan de judaizantes. Hemos aprendido que judaizantes, según la óptica de Pablo, de Hechos capítulo 15, perdón, la óptica del hermano Lucas en Hechos capítulo 15, cuando narra justamente lo que Pablo dice acerca de los judaizantes, es una referencia clara a que las personas que fundamentan la salvación a la práctica de los diferentes mandamientos o a la práctica de las diferentes fiestas o figuras que Cristo dejó. Eso, por supuesto, el quien crea que porque hace las cosas, porque se bautiza, porque practica una fiesta, porque tiene conocimiento en algo, se va a salvar por eso es un error. Eso es lo que justamente llamó la atención el apóstol cuando dijo que no era por cuestión de circuncidarse que las personas se salvaban o no se salvaban. No se trataba de eso. Así que realmente la idea de conocer las fiestas, las figuras, los símbolos, nuestro Señor Jesucristo lo dijo muy claro, es para conocerlo a Él. Eso fue lo que dejó como figura de, de poder tener un poquito más de entendimiento nosotros acerca de lo que el Señor nos dejó como Waze, como GPS para llegar al conocimiento y entendimiento de quién es el Padre y quién es el Hijo, a lo que Jesús le llama vida. Dice, yo he venido para que tengan vida, y de él declara y dice que la vida es el conocimiento del Padre y del Hijo. Ese fue el GPS que nos dejó él, el Antiguo Testamento. Esa es el Waze que nos dejó él para poder llegar. Estoy hablando en términos modernos, hablando de justamente el mapa que nos dejó el Señor para poder llegar al entendimiento de lo que es el Padre y lo que es el Hijo. Porque si yo no entiendo quién es el Padre y quién es el Hijo, tampoco voy a entender la forma en que Él desea ser adorado. Entonces, antes de iniciar con la parte y la explicación de lo que se hace durante el Pesaj para nosotros, como entendimiento de que estamos agradando y adorando a Cristo, y qué significa lo que pasó esa noche en el aposento alto cuando Él estaba con sus discípulos, que estaba instituyendo Él, y qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos con el paso de las generaciones. La palabra de Dios le llama de manera perpetua. La palabra que utiliza Dios habla hoy es permanente, viene siendo lo mismo. Entonces, cuando nosotros vemos que el Señor establece algo que se debe de seguir, nosotros debemos de seguirlo como Él lo hizo, y no solo como Él lo hizo, entendiendo por qué lo hizo así. Porque hay un principio de todo lo que se hace en el Nuevo Testamento, y eso está en el Antiguo Testamento. Entonces empecemos por hablar por la posición de los detractores. ¿Quién es un detractor? Un detractor es alguien que no está de acuerdo, que nos acusa, que nos señala por lo que estamos haciendo, y como dije al principio, nos acusa de judaizantes. Pero esto es debido a que ha habido una creencia que ha crecido en el paso de los años, que ha determinado o ha creído que la relación entre Dios y los judíos, y voy a decir judíos como religión, no como nación, la nación es Israel y los que viven ahí son israelitas. Yo estoy hablando de las personas que quieren adorar al Señor, que quieren aprender realmente lo que es lo que a Dios le agrada, a Elohim. De esos es los que estoy hablando. Personas que estudian la Torah para agradar a Dios, a esos judíos me estoy refiriendo. A las personas como usted y como yo, que no estamos en el judaísmo, pero que estamos en el cristianismo y queremos hacer lo mejor para Dios. No la nación, porque la nación como tal, Israel como tal, hay mucha gente de muchas
este, etnias, hay mucha gente de muchos países, razas, religiones que viven ahí. Entonces lo que la gente cree en cuanto a la teología del reemplazo, esa teología muy mal enseñada, contraria al carácter de Dios, porque se sale de todo lo que es el propósito de Dios desde los apóstoles como Ezequiel, como Daniel, como incluso las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, para unir en un solo pueblo a ambos pueblos que están divididos por razones de adoración principalmente, que es algo que vamos a aprender hoy. Pablo lo dice también, de unir a los dos pueblos en uno solo. Todo eso es a raíz de lo que dicen los salmos y todo es a raíz de lo que los profetas del Antiguo Testamento dijeron. En esa teología del reemplazo, lo que ellos enseñan es que la iglesia, llámese el cristianismo, y entiéndase bien lo que es, a lo que me refiero como iglesia, porque la iglesia verdadera, la novia de Cristo, no piensa así. Estamos hablando de aquella gente que se congrega alrededor del mundo que se dice iglesia. Porque todos los que se congregan no son iglesia, pero la iglesia toda se congrega. Déjeme decirlo de una manera un poco más sencilla, de forma de que me explique mejor. Hay una iglesia visible, que es lo que usted y yo vemos cuando llegamos a las congregaciones y nos reunimos. Esa es toda la gente que se congrega. Y hay una iglesia invisible, que es la que Dios ve entre los que se congregan, que son los que quieren con un corazón genuino adorarle, aprender cómo adorarle, incluso aun cuando se está equivocado. Porque el hecho que se esté equivocado no significa que no se quiera adorar a Dios, significa que tenemos que aprender cómo hacerlo y desaprender cómo no hacerlo. En ese grupo de personas que se reúnen, que algunos determinan que ellos, como iglesia del Nuevo Testamento, iglesia cristiana, reemplaza los planes que Dios tiene con Israel sobre las profecías y bendiciones que Dios estableció. Así que si usted y yo creemos esto o no lo creemos, me refiero a que si creemos que Israel ya no tiene ningún papel relevante dentro de los planes de Dios, eso va a hacer que cambie nuestra comprensión de la relación con Dios y nosotros como cristianos, de la relación con Dios y ellos como judíos, y además va a afectar la correcta interpretación de los eventos de los últimos tiempos. Porque los eventos de los últimos tiempos, llámese Apocalipsis o llámese las profecías de nuestro Señor Jesucristo acerca de esto en Mateo capítulo 24 y 25, o lo que Pablo dice a los hermanos en Tesalónica cuando les mandó la carta acerca de estos eventos. Lo que yo comprenda o no comprenda de las fiestas y lo que yo comprenda o no comprenda de las figuras que Dios dejó en los judíos, en el pueblo de Israel como tal, el que estaba en el desierto, ahí sí estamos hablando del pueblo como tal que estaba transitando ese desierto, eso va a afectar mi comprensión y mi relación, no solo con Dios, sino con el prójimo. Porque eso determina en gran medida lo que yo voy a creer acerca de el arrebatamiento, acerca de la tribulación, acerca de el milenio, incluso acerca del papel de la iglesia en la sociedad moderna. Eso lo va a determinar. ¿Por qué? Porque son las raíces, mis hermanos. Hay una sustancia, hay una esencia que se pone para hacer justamente que el Nuevo Testamento no sea a nosotros entendible. Voy a poner un ejemplo. Imaginémonos que usted agarró un pollo, lo puso a cocinar, hizo una sustancia y apartó la sustancia a un lado. Hizo una sustancia bien concentrada. Y esa sustancia que usted hace bien concentrada, la va a utilizar para hacer arroz con pollo. Puede hacer una cremita también. Podría ser tal vez una sustancia, un caldito. Podría hacer unas empanadas, podría condimentar otras comidas, pero al final de cuentas usted tiene varias comidas, pero tiene una sola sustancia base, una base del alimento para poder producir todas las demás, los demás platos. Bueno, resulta que las fiestas vienen siendo así. Las fiestas son la base
lo que es el Antiguo Testamento, el tabernáculo levítico en sí mismo, es la base, la sustancia para poder entender lo que hay en los demás platos. Le decía yo a la iglesia, haciendo una analogía del huevo, en la última prédica que hice allá en el llamado de Cristo, en Alajuela, que el huevo se compone de tres cosas, o sea, de tres elementos. Uno es la cáscara, el otro es la clara y el otro es la yema. La yema vamos a imaginar que es Cristo, eso es lo que vamos a pensar, la yema es Cristo. La clara es el Antiguo Testamento, que protege justamente que no nos desviemos del camino hacia Cristo, esa es la clara. La clara es lo que va a proteger que lleguemos al entendimiento correcto de lo que es Cristo. Y esa clara está dentro de la cáscara, protegida, para que esto no se derrame, para que esto no se dañe. Entonces, la cáscara, le vamos a decir que la gracia de Dios en nosotros es la cáscara que contiene todo el mensaje de gracia. Y en el puro centro está toda la proteína que es Cristo. Pero si yo no entiendo justamente lo que rodea todo lo que es Jesucristo, los eventos, las figuras, los mensajes, los tiempos, todo lo que él utiliza, escrito en el Antiguo Testamento, desde Moisés, desde los Salmos, desde los profetas, entonces yo voy a perderme realmente de lo que es la esencia del mensaje. Cuando nosotros no entendemos el judaísmo, cuando nosotros rechazamos el judaísmo, no porque seamos judíos, yo me gusta recalcar eso, no podemos ser judíos por ninguna razón. En primer lugar, porque el judío no cree que Jesucristo haya venido y hacernos judíos implicaría que no creamos esto. Y esto nos llevaría a una apostasía. Así que mis hermanos y mis hermanas, la razón por la cual nosotros debemos de entender el judaísmo no es para hacernos judíos, porque también si fuera por etnia, deberíamos de nacer de la tribu de Judá. Entonces ni una ni la otra. La razón es para entender la base fundamental en la cual se mueve y alrededor de donde se mueve el mensaje del Evangelio. Es esa sustancia que les estaba mencionando. Porque la ignorancia, la no comprensión de ese judaísmo en sí mismo, es básicamente no entender, no comprender de dónde viene todo el mensaje de Jesucristo. Cuando Jesús andaba caminando, cuando Jesús andaba predicando, habían varias sectas judías que se debatían entre sí, ya entendiendo a lo que me refiero con judaísmo, que es una religión, que es una forma de profesar una fe. Ellos se debatían entre sí mismos tratando de ponerse de acuerdo sobre lo que es y no es Dios. Esas sectas ya en el tiempo de Jesús eran diferentes, eran más de una veintena. Entre los que cuando estudiamos la Biblia sobresalen los fariseos, los saduceos, los herodianos, los esenios, aunque no están mencionados, pero de manera directa, pero ahí están los esenios participando dentro del momento en que Jesús andaba predicando, y dos escuelas reconocidas como era la Shammai y la escuela de Hillel. A este grupo de personas que ni en ese entonces entendía que era el judaísmo y mucho menos en este entonces, porque entre ellos mismos no se ponían de acuerdo como los cristianos no se ponen de acuerdo. A estas personas Jesús les dijo en Juan capítulo 5, verso 3, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando él le dice escudriñad las escrituras, escudrinar es meterse al fondo, es como entrar a un basurero y empezar a buscar algo que se haya perdido ahí. Como que usted vaya caminando en medio de un montón de papeles y basura y tierra y polvo y se le caiga el anillo de matrimonio, se le caiga una moneda y usted trate y busque en medio de eso para encontrar esa moneda, ese anillo que se le perdió. Es a lo que se refiere las parábolas del capítulo 13 de Mateo, parábolas del reino de los cielos, cuando habla de buscar
la moneda perdida. O sea, es buscar lo que hay de valor en medio de la basura. Eso es escudriñar las escrituras, es escudriñar, o sea, sumérjase, busque en medio de las escrituras. Pero no porque las escrituras sean malas, no porque las escrituras sean sucias, sino en medio de la distorsión, en medio del mensaje con doble propósito, algunos de enriquecerse, otros que de enseñar, en medio incluso de los que quieren enseñar, pero de una manera ignorante, no dolosa, pero sí ignorante. Porque el que se ignore algo no es pecado. El pecado está en que cuando ya se aprende, seguirlo practicando de la misma manera, ya eso no es ignorancia, sino eso es necedad. Entonces él, cuando dice escudriñen las escrituras porque a ustedes les parece que ahí hay vida eterna, ahí está el mensaje, claro. O sea, ustedes creen que eso salva. Pero eso no es lo que salva. No son las fiestas, no son las escrituras, no es la Biblia en sí misma, todo lo que tenemos nosotros lo que nos salva. Pero ellas dan testimonio de mí, dice. Eso da testimonio de mí. Pero no quieren venir a mí para que tengan vida ustedes. En el verso 44 de Juan 5 dice, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria unos de otros y no buscáis gloria que viene del Dios único. O sea, ustedes quieren seguir las enseñanzas, rudimentos de las personas, estaba hablando de los fariseos, pero no quieren recibir el mensaje de Dios. Pero yo no vengo a acusarlos, dice el verso 45, delante del Padre. Hay quien los acusa, Moisés, en quien ustedes tienen puesta la esperanza. ¿Por qué los acusa Moisés? No Moisés como persona, sino los escritos que Moisés dejó, que dice cómo es adorar a Dios, cómo es agradar a Dios. Es ese GPS, es ese mapa que nos lleva a Dios. Pero si lo usamos de manera errada y nos alejamos teniendo la forma de llegar, entonces ese mismo mapa es el mismo que nos acusa. Y aclara el Señor, porque si creyereis a Moisés, creeríais en mí, porque de mí escribió él. Entonces, cuando vamos al Pentateuco, cuando vamos al Levítico, cuando vamos a las fiestas, cuando vemos los profetas, cuando vemos los salmos, debemos de encontrar siempre el mensaje único que ellos tienen, que es Jesucristo. Por eso en el verso 47 él dice, pero si no creen en sus escritos, ¿cómo van a creer en mis palabras? Si no puede eso guiarlos a mí, ¿cómo van a creer lo que yo digo si eso fue lo que dejé como mapa para que me encontraran? Así que mis hermanos y mis hermanas, nosotros debemos de aprender a prestar atención a lo que Moisés escribió. Entre eso que escribió Moisés, escribió un texto relacionado con el Pesaj, que es lo que estamos estudiando ahora, de seguido de la semana pasada. Voy a leerlo en Dios habla hoy, está en Éxodo capítulo 12. Puede utilizar su texto en Reina de Valera, pero me gusta leer en Dios habla hoy porque utiliza palabras un poco más claras. Y a partir del verso 1 voy a leer de seguido y voy a hacer ciertas pausas dentro del texto, solo para hacer ciertas puntuaciones para que después nosotros podamos abordar lo que estamos estudiando hoy, qué fue lo que pasó en el aposento alto, qué enseñó Jesús ahí. Porque lo que enseñó Jesús ahí tenía un principio. Cuando nuestro Señor Jesucristo mencionaba las Escrituras, Él no estaba mencionando nada del Nuevo Testamento, no existía el Nuevo Testamento en ese momento. Entonces, ¿cómo vamos a desechar o cómo se va a desechar lo que es el Antiguo Testamento si cuando Jesús nos refería a las Escrituras, Pablo refería a las Escrituras, los apóstoles referían a las Escrituras, se estaban refiriendo al Antiguo Testamento? Pues después se escribe el Nuevo Testamento y el Señor aprueba el Nuevo Testamento en la boca de los apóstoles porque los dejó a ellos como sus autoridades delegadas para poder escribir el mensaje bíblico para nosotros. Pero concentrándonos en el momento en que Jesús está enseñando en el aposento alto la práctica del Pesaj, entonces tenemos que irnos al principio, a la base sólida, al fundamento, a la sustancia, al caldito. Y el caldito, la sustancia del Pesaj, está en la institución del Pesaj, en la forma en que el Pesaj se presentó, cómo debía ser practicado y por qué debía ser practicado así. Eso lo encontramos, como les digo, en Éxodo capítulo 12, a partir del verso 1, dice así. El Señor habló en Egipto con Moisés a Aarón y les dijo, subraye la palabra, habló en Egipto. Egipto representa cuando estamos perdidos en delitos y pecados. Egipto representa el cautiverio.
Egipto representa idolatría. Egipto representa de donde hay que salir hacia la tierra prometida. Pero para ir a la tierra prometida hay que pasar por un desierto. Entonces significa que el Señor nos salva para que en medio del desierto nosotros empecemos a aprender carácter y entrar a la tierra prometida, que no representa la salvación, sino representa conquista. Cuando se entra a la tierra prometida es a conquistar lo que ya Dios había dicho que les iba a entregar por conquista. Eso lo vamos a dejar para otro estudio. Lo que quiero decir es que la salvación está representada cuando se sacan de Egipto. Ahí es donde está representada la salvación. El resto del proceso, pasar por el desierto y entrar justamente a la conquista de la tierra prometida, eso representa santificación. Es empezar a sacar lo que a nosotros nos estorba para poder adorar a Dios. Y Él viene y establece un tiempo en el cual inicia el año no hebreo, sino el año que Dios estableció para poder conocer los tiempos. Los tiempos es la cronología de los meses que inicia acá, y las ocasiones que Pablo va a decir a los hermanos en Tesalónica, que refiere a las fiestas. Esta es una de esas fiestas. Este mes será para ustedes el principal, el primer mes del año. Dígale a toda la comunidad israelita lo siguiente: el día 10 de este mes, cada uno de ustedes tomará un cordero y un cabrito por familia, uno por cada casa, y si la familia es demasiado pequeña para comerse todo el animal, entonces el dueño de la casa y su vecino más cercano lo comerán juntos, repartiéndolo según el número de personas que haya y la cantidad que cada uno pueda comer. Ahí se establecen dos cosas. Se establece una celebración de familia, porque dice que cada uno traiga un cordero a la familia. Si el cordero es muy grande, entonces traiga más familias para que lo coman. Se establece la adoración, la fiesta en familia, y se establece la adoración y la fiesta en comunidad. Cuando estoy hablando en comunidad, estoy hablando en comunidad de fe. Lo que usted y yo conocemos como iglesia. Lo que usted y yo conocemos como congregación. Así que es algo que usted lo puede celebrar en la congregación o lo puede celebrar en su casa. La periodicidad, ¿cada cuánto? En la Biblia no hay ninguna parte, aunque muchos le quieran decir a usted que hay una parte donde dice que todas las semanas se debe celebrar el partimiento del pan. No lo dice así. Y no lo dice así porque la periodicidad la puso el hombre. En realidad en la Biblia no dice ninguna parte, no existe ninguna parte, una periodicidad más que la que se establece en este día. Y en este día se establece que es una vez al año. ¿Es pecado entonces que las iglesias lo hagan una vez por mes o una vez por semana? No, para nada. No es pecado. Pero no es lo que Dios está enseñando desde el principio. Cuando Jesús está en el aposento alto, Él está celebrando una fiesta que celebra cada año, y si Él tenía más de 30 años, tenía más de 30 Pascuas de haberla celebrado con su familia, porque Él celebraba todo con su familia. Desde que Él era bebé fue instruido en eso. Entonces, mis hermanos, la frecuencia la pone el hombre. Entonces alguien dice, sí, pero es que los hermanos se reunían en Antioquia y celebraban todas las semanas el partimiento del pan. Eso lo hacían ellos porque así querían. No porque hubiera un mandamiento que fuera cada semana. Que es que el Señor dice que cada vez que partan este pan y beban de esta copa, cada vez que lo hagan, recuerden su muerte y su próxima venida. Sí, cada vez que lo hagan no habla de periodicidad. Cada vez que lo hagan significa que si lo hacen una vez al año, que si lo hacen cada 3 meses, si lo hacen cada 2 meses, si lo hacen cada mes, lo hacen cada semana. Cada vez que lo hagan, esto es lo que tienen que recordar, no otra cosa. No que se haga por hacerse, no que se haga simplemente como un rito, no que venga y se haga algo solamente porque alguien me dice que lo haga. No, debo de tener conocimiento, debo de discernir por qué estoy haciendo las cosas, y por eso estamos estudiando esto. Continúa Éxodo capítulo 12, verso 5, explicando lo que tenían que hacer en ese momento, que va a dar como resultado lo que el Señor va a hacer más adelante en el aposento alto. El animal deberá ser de 1 año, macho y sin defecto. Podrá ser un cordero o un cabrito. Lo guardarás hasta el día 14 del mes, y ese día todos y cada uno en Israel lo matará al atardecer, o sea, entre las 2 tardes. Entre las 12 del día y las 6 de la tarde. Eso es entre las 2 tardes. La primera tarde
que se conocía como tarde de la mañana, empezaba a las 12 del día y terminaba a las 3 de la tarde, y la tarde como tal se conocía de 3 de la tarde a 6 de la tarde. Entre esas 2 tardes es que el cordero debía ser sacrificado el día 14, pero el día 10 había ingresado el cordero. Había ingresado, se había cuidado para después ser consumido el día 14. Nuestro Señor Jesucristo también entró el día 10 a Jerusalén y fue sacrificado hasta 4 días después, durante las fiestas de Pesach, durante las fiestas de Pascua. Tomarán luego la sangre del animal y la untarán por todo el marco de la puerta de la casa donde coman el animal. Tomarán la sangre del animal y la untarán en el marco, en los postes y en el dindel. Así que puede ser que conozcan al cordero, puede ser que sacrifiquen al cordero, puede ser que se coman al cordero, pero si no obedecen el mandamiento de ponerlo en los postes y el dindel, entonces no hubieran sido salvos, no hubieran sido salvados. El solo hecho de conocer a Cristo no nos hace salvos. El hecho de conocer a Cristo es porque Dios nos salvó, nos redime, nos pone en el camino, nos quita a nosotros la ignorancia, nos resucita donde estamos muertos en delitos y pecados y nos quita la venda como con Lázaro para decir lo que tenemos que hacer. De eso se trata justamente el Pesaj. La salvación está en las manos de Jehová. Él nos salva y después nos abre el entendimiento para que podamos nosotros caminar en la dirección que Él nos está poniendo, de forma de que nos acerquemos a Él para agradarlo y alabarlo como Él quiere ser alabado, no como nosotros queremos. Si a usted le gusta la sopa de mondongo y a alguien no le gusta, usted no puede obligar a la persona a que coma sopa de mondongo. Usted debe de invitar a su huésped y darle lo que le gusta, no lo que a usted le gusta. De la misma manera Dios quiere recibir de Él la adoración que a Él le gusta, no la que a nosotros nos gusta. A nosotros nos pueden gustar muchas fiestas, nos pueden gustar fiestas a fin de año, a medio año, inventar fiestas, pero esa no es la que Él pidió, esa no es la que Él quiere, esta es la que Él quiere. Y Él lo establece, y establece también cómo debe de hacerse. Esa noche, dice el Señor, verso 8, comerán la carne asada al fuego con hierbas amargas y pan sin levadura. Eso lo hizo el Señor y luego lo explicaré ya en boca del Señor. No coman ni un solo pedazo crudo o hervido. Cuando dice que no se coma crudo o hervido, lo que se está diciendo es que no se tome la enseñanza y la pase, la diluya en la forma de pensar de la humanidad, del hombre, de los maestros. Crudo es que no haya sido quemado, asado por el Espíritu Santo, no haya sido preparado, no haya sido redimido. O sea, no agarre a una persona que puede conocer la palabra de manera intelectual, puede conocer la palabra solamente de una manera en cuanto a lo que es el conocimiento y llenarse de información, pero que realmente no la ha pasado por el corazón, un corazón redimido por Cristo. Porque tenemos mucha gente muy elocuente, desde los púlpitos, desde las plataformas, hablando, pero son personas que solo tienen conocimiento de la Biblia, y conocimiento de la Biblia la tenía hasta el mismísimo Satanás, que le predicó a Cristo con el texto de Isaías. Escrito está, le decía Satanás, pero eso no lo hacía salvo ni lo hacía vocero de Dios. Por eso hay que cocinarla, hay que quemarla al fuego, asada, o sea, pasarla por el Espíritu Santo. Y no debe dejar nada hasta el día siguiente. Si algo queda, deberá ser quemado. No debe de llevarse nada. Yo no sé si ustedes han visto cómo la mayoría de la gente, cuando va a una actividad, a una fiesta, si sobra comida, entonces agarran bolsitas, tacitas y se lo llevan para la casa. Eso no está mal en cualquier otra actividad, excepto en esta. En esta todo debe ser consumido en el momento, porque lo que representa esta instrucción de Dios es que una vez que nosotros salimos de Egipto no tenemos que jalar nada de ahí que haya o traiga contaminación de allá. O sea, cuando nosotros sacamos la levadura de nosotros, cuando nosotros venimos y sacamos lo que son los pecados de nosotros, nosotros no tenemos que tener ninguna conexión, ni tenemos que arrastrar nada que nos lleve de regreso a lo que hacíamos en Egipto, en nuestra situación pecaminosa. Hombres que mantienen teléfonos de personas con las cuales tuvieron relaciones o tuvieron
comunión o tuvieron cercanía, que les trajeron problemas, tanto mujeres como hombres, y mantienen esos teléfonos, esas conexiones y no cortan con eso de raíz. O personas que vienen y tal vez aprendieron cosas incorrectas en otros lugares donde se les enseñó de manera incorrecta y mantienen esa conexión tratando de traer aquello para acá. Y mis hermanos, si allá brincan en las sillas, aquí no brincamos en las sillas. Si allá comen zacate, aquí no comemos zacate. Si allá se echan polvo de oro sobre sí, dizque para hablar de promoción, de prosperidad, aquí no se hace, aquí se hacen las cosas bíblicas. No jalamos aquello para acá. Por eso es que no podía llevarse absolutamente nada, tenía que consumirse en ese mismo momento. Ya vestidos y calzados, dice el Señor en el verso 11 de Éxodo capítulo 12, ya vestidos y calzados con el bastón en la mano, coman deprisa el animal porque es la Pascua del Señor. O sea, salgan de ahí una vez que ya ustedes saben que están equivocados, ya usted una vez que sabe que está recibiendo una instrucción incorrecta, salga de ahí. Pablo lo dice de una manera más simple, más sencilla, cuando dice a estos evita, refiriéndose a los hombres amadores de sí mismo, a los que piensan en el vientre y solo están pensando en la parte económica. A estos evita. Continúa el verso 12 desarrollando el mensaje cuando dice: esta noche pasaré yo por Egipto y heriré de muerte al hijo mayor de cada familia egipcia y las primeras crías de sus animales, y dictaré sentencia contra los dioses de Egipto. Yo el Señor lo he dicho. ¿Qué es lo que hace el Señor? Botarle todos los dioses, mostrarles a ellos que ninguno de esos dioses tiene poder. Así que cuando nosotros estamos escuchando las plagas, cuando estamos escuchando el juicio de Dios, no es un juicio, aunque está cayendo sobre Egipto, para que Egipto conozca a Cristo. No, es un juicio para que el pueblo conozca que en lo que estaba antes metido, eso no es Dios. Es para que nosotros podamos ver en medio del juicio de la tierra, en medio de lo que está pasando en los últimos tiempos, podamos conocer a Dios y podamos conocer el carácter de Dios. Es un mensaje para nosotros, aunque no es un juicio sobre nosotros. Por eso es que en el verso 13 dice: la sangre les servirá para ustedes de señal, para que señalen las casas donde se encuentren. Y así, cuando yo hiera de muerte a los egipcios, ninguno de ustedes morirá, pues veré la sangre y pasaré de largo. ¿Será que Dios no puede conocer los corazones de nosotros sin necesidad de que pongamos una señal? O sea, ¿será que Dios no puede saber si yo realmente lo amo o no lo amo, a menos que Él vea de mí una señal, a menos que me vea orando, discipulándome, enseñando, cantando? No, Él sabe quién soy yo. Es que la señal no es para mí. La señal es para los que están afuera, decir: mi casa, como dijo Josué, y yo serviremos a Jehová. Es un testimonio de vida, como lo es el bautismo, un testimonio de decirle afuera, a la gente de afuera: yo me consagro para el Señor. Es consagración. Es mostrar lo que yo realmente quiero para mi vida de aquí para adelante, sin importar que el enemigo me esté viendo, me esté señalando y me quiera acusar o asesinar por lo que hago. Y de ahí viene y dice la periodicidad. ¿Por cuánto tiempo hay que hacer esto? Este es un día que ustedes deberán recordar y celebrar con una gran fiesta en honor al Señor. La celebrarán como una ley permanente que pasará de padres a hijos. ¿Cuánto tiempo hay que celebrarlo? Permanentemente. Y pasará de padres a hijos. Y era lo que se hacía cada año. Cada año, en la misma fecha, recordando cuando fueron sacados de Egipto, con los hijos presentes. Una de las cosas que se hace de manera equivocada es separar a los hijos de la celebración de la cena. Porque los niños no estuvieron nunca separados de la celebración, ni durante el tiempo del Éxodo, ni durante el tiempo de Jesucristo. Porque cuando Jesús estaba predicando, una de las cosas que quisieron hacer los apóstoles, los discípulos, fue eso, lo que hacen hoy en día: separar a los niños del grupo, separar a los niños de la enseñanza, separar a los niños de estar con sus padres, que son la representación de la autoridad de Dios sobre la tierra. Separarlos, poner otra autoridad en la mente de ellos. Una vez que ellos asimilan y toman de que la autoridad no es el papá en cuanto a la fe, es otro, entonces con eso el enemigo lo que hace es distorsionar
la funcionalidad perfecta de la familia y decirle al niño, tu papá es proveedor, tu papá te da de comida, pero no es tu autoridad espiritual. Eso que están haciendo en Europa hoy en día, que están diciendo los papás es para que alimenten a los niños, pero los niños pueden decidir cambiar de género en el momento que ellos quieran a partir de los 12 años. Eso nació justamente en la distorsión, en la separación de los niños, de celebrar la fiesta, de celebrar las fiestas y de participar en el culto con sus padres. Ahí nació esa distorsión y hoy se están viendo los resultados. Hoy los padres no pintan nada en cuanto a la parte espiritual como sacerdocio delante de sus hijos. Y el mismo Jesús, cuando los discípulos quisieron hacer eso, nuestro Señor Jesucristo les dijo, dejad a los niños venir a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Ahí estaba predicando él y estaban los niños, se querían acercar, no molesten al maestro, dijeron. Los niños son parte integral de la iglesia, parte integral del culto, parte integral de la alabanza, parte integral de la práctica que se haga de la cena, porque los niños son parte de la familia. Por eso lo dice, lo celebrarán como una ley permanente que pasará de padres a hijos. ¿Y cómo van a aprender los hijos si están en otro lado? ¿Cómo van a aprender los hijos si se les está dando otra cosa? Esa es la mentalidad de la persona que ha torcido el mensaje bíblico que estaba en ciernes. ¿Cómo hay que hacerlo? Comerán pan sin levadura durante 7 días. Pan sin levadura es sacar la levadura, significa hacer delante de Dios, quitando lo que estorba para adorar a Dios. Déjeme contarle cómo funcionaba la levadura antes. Ahora usted va al supermercado y usted compra una bolsita de levadura y leuda el pan. Antes no, antes la levadura se agarraba, se hacía la masa, se agarraba un pedacito de la masa y se ponía a un lado. Hacían el pan, ese pan era para ese día. Al día siguiente volvían a hacer la masa y el pedacito de pan que había quedado aparte se le introducía y se mezclaba con el pan y nuevamente tenía ese pan levadura y se agarraba un pedacito y se dejaba para el día siguiente. Porque la levadura lo que hace es matar el pan. La levadura, en lugar de hacer que el pan esté bien, lo mata. Cuando el pan se hincha, cuando el pan se hace grande, no es que está vivo, no es que está bueno, es que se está muriendo. Entonces la masa representa a la iglesia y guardar la levadura para el día siguiente, llevarse la levadura, traerla conmigo cuando salgo de Egipto, es traerme las prácticas que en otro lado ya una vez contaminaron a la iglesia. Pan sin levadura es quitarse todo lo que no es de Dios para dejar lo que es de Dios. Cualquiera que coma pan con levadura durante estos 7 días será eliminado del pueblo de Israel. Tanto el primer día como el 7º deberán dedicarlos a una reunión santa. Todos los días no se trabajará, a no ser que sea para preparar la comida de cada persona. Verso 17. La fiesta de los panes sin levadura es un día que ustedes deberán celebrar, porque en ese mismo día los saqué de Egipto a todos ustedes, subraye todos los que estaban bajo el Sinaí. ¿Qué habían ahí? Habían israelitas, habían egipcios, habían de otras naciones, todos estaban bajo la cobertura de Jacob, de Israel, cuando salieron, bajo la cobertura de Moisés. Lo celebrarán como una ley permanente que pasará de padres a hijos, de padres a hijos. ¿Cómo le pasa a usted una ley a un hijo? ¿Cómo le da una enseñanza a un hijo si no está con él practicándolo? ¿Sabe qué era un discípulo? ¿Cómo funcionaba un discípulo? ¿Cómo se transfería los conocimientos a un discípulo? El discípulo se sentaba a la par del maestro, no como ahora. Ustedes se conectan a Zoom, o van a la iglesia, o van a los lugares de enseñanza. No, en ese momento el discípulo vivía con el maestro, caminaba con el maestro, y por donde el maestro fuera, ahí estaba día y noche con el maestro. Entonces, si era un maestro que hacía zapatos, ahí estaba el discípulo a la par haciendo zapatos con él. El maestro lo volteaba y le decía, no, ese clavo no va así, esto va así, y se corregía. Cuando el discípulo aprendía de ya hacer de manera correcta el zapato, estoy usando esa figura, entonces el discípulo ya podía ir a ser otro discípulo. Y ese otro discípulo entonces venía y se sentaba a la par de este discípulo y empezaba también el proceso de aprendizaje. Así funcionaba un discípulo. Cuando él dice que la fiesta de los panes sin levadura es un día para ustedes que deberán celebrar porque en ese mismo día los saqué de Egipto, la celebrarán como una ley permanente que pasará de padres a hijos, se refiere a eso.
Es un discipulado, es enseñar para que se pase de generación en generación de manera correcta, textual, puntual. Comerán pan sin levadura desde la tarde del día 14 del primer mes hasta el día 21 del mismo mes. Eran 7 días de fiesta de panes sin levadura. No deberá haber levadura en sus casas durante 7 días, porque cualquiera que coma pan con levadura será eliminado de la comunidad israelita. O sea, no traigan doctrinas, no traigan enseñanzas, no metan lo que ustedes más bien deben de estar dejando. Y aquí es donde la gente dice, ah, sí, pero eso era para los judíos. Eso no era para nosotros. Voy a leer algo y voy a puntualizar lo que dice el texto, que hace que todos estos argumentos antijudíos, antimesiánicos, antisionistas, o sea, todo este ataque que se le hace de manera solapada, incluso desde el cristianismo a Israel, pueblo de Dios escogido por él, se cae. Porque no es solamente para los judíos, no solamente para ese pueblo que está hablando. Verso 19, y leo por favor y ojalá me estén siguiendo. No deberá haber levadura en sus casas durante 7 días, porque cualquiera que coma pan con levadura será eliminado de la comunidad israelita. Ahí está la comunidad. Tanto si es extranjero como si es del país. O sea, si nació en Israel o no nació en Israel. Si es parte de la familia de Jacob o no es parte de la familia de Jacob. Si es parte de la familia de Abraham o no es parte. O sea, todos los que participan, una vez que son insertados, que son metidos dentro de la iglesia, todos tienen que respetar el mismo mandamiento. Por tanto, verso 20, no coman nada que tenga levadura, o sea, no coman nada que tenga otra enseñanza. Donde quiera que vivan ustedes deberán comer pan sin levadura. Donde quiera que vivan es, si viven en Costa Rica, si viven en Argentina, si vive en España, si vive en Cuba, no importa dónde ustedes estén, esto se practica de la misma manera. Cuando ustedes hayan entrado a la tierra que el Señor les va a dar, tal como lo he prometido, o sea, cuando ya sean salvos, deberán seguir celebrando esta ceremonia. Y cuando sus hijos les pregunten, ¿qué significa esta ceremonia? Porque ahí están los chiquitos, ahí están los muchachitos. Ustedes deberán contestar, este animal que se sacrifica en la Pascua es en honor al Señor. Cuando él hirió de muerte a los egipcios, pasó de largo por las casas de los israelitas que vivían en Egipto, así salvó a nuestras familias. ¿Sabe qué es lo que hay que hacer cuando se está celebrando la Cena del Señor? Contar esta historia que yo estoy contando. Esto que está pasando aquí es lo que hay que contar. No hay que contar que si el pastor fue muy bueno y se encontró con Cristo. No. No hay que contar que si es que hay una hermana maravillosa en la iglesia, un hermano maravilloso que es un gran ejemplo. No, es esta historia la que hay que contar cada vez que nos sentamos a la mesa a celebrar la Cena del Señor. Y dice la palabra de Dios que entonces los israelitas se inclinaron en actitud de adoración. Me encanta. Se inclinaron en actitud de adoración y luego fueron e hicieron tal como el Señor se los había ordenado a Moisés y Aarón. Reina de Valera dice, hicieron puntualmente lo que Moisés y Aarón les habían indicado de parte del Señor. Así que mis hermanos y mis hermanas, ya con este texto base, hasta donde nos alcanza el tiempo de hoy, y si no terminaré el otro viernes, vamos a hablar de qué pasó en el aposento alto. Y espero que hayamos quedado claros que ni Jesús quería que la gente en aquel momento se hiciera judía, porque no se trata de eso, sino que estaba hablando de un memorial donde estaba incluyendo a todas las personas que él iba a ir salvando y sumando para salvación. Si nosotros celebráramos de manera judaica, tendríamos que aprender cómo celebran cada uno de los judíos por separado, porque ni siquiera ellos celebran de la misma manera. Porque no es algo que estén siguiendo de manera correcta que los evoque a Jesucristo. Así que nosotros no somos judíos, ni somos judaizantes, ni queremos que usted se haga judío, sino que queremos comprender a Cristo. Porque hoy en día, las sectas judaicas que existen, cuando usted oye judíos, usted dice, judíos, y todo lo meten en el mismo saco. No, hay judíos ortodoxos, hay judíos saerdíes, judíos askenazí, judíos misrajíes, hay judíos gemenitas, judíos
magrebines, judíos grusimes, romanoites, helénicos, italquimes, judíos parimes, bujarianos, y hay judíos chuetas. Hay muchas clases de judíos, muchas clases de personas que practican alrededor del mundo de manera diferente la Pascua y no saben por qué lo están haciendo. No somos judíos, no vamos a ser judíos, tampoco somos del movimiento mesiánico moderno, este movimiento que ha salido simple y sencillamente porque es bonito cantar las canciones hebreas, porque es bonito utilizar los símbolos, pero es más sionista, es más político que religioso. Y no saben ni siquiera lo que están haciendo. No somos eso tampoco. No somos católicos romanos porque ellos unas veces a la semana celebran algo que se conoce como la transustación y ellos dicen que eso se convierte en el cuerpo de Cristo, lo cual no es verdad. Porque lo que se pone ahí, el jugo de uvas o el vino que se utilice y el pan representan, es una figura de Cristo, mas no es Cristo. Pero ellos enseñan de manera equivocada y cuando se toma el vino, no como lo hacen los evangélicos, que separan a los niños, el sacerdote católico separa toda la iglesia y solo él lo toma. Cuando es un mandamiento para todas las familias. Así que no somos católicos ni protestantes tampoco. ¿Qué somos? Cuando yo necesito saber qué somos, necesito irme de nuevo a la institución de la cena. ¿Quiénes estaban en el aposento alto? Habían 12 discípulos. No había mujeres, no habían niños. Pero no significa que los niños y las mujeres estén por fuera, porque lo que se instituyó en el aposento alto fue una reunión para instituir el sacerdocio dirigido a un grupo de judíos, los que estaban allí en ese momento. Si tomáramos la forma literal de hacerlo desde ese momento, sin recordar el origen que se dio en el capítulo 12 de Éxodo, no deberían de participar en la cena ni las mujeres ni los niños. Pero lo que el Señor estableció fue un sacerdocio, un orden sacerdotal, hombres que dirijan a la iglesia, no mujeres que le dirijan a la iglesia, no sacerdotisas, sino ahí hubieran estado mujeres para lo que es el sacerdocio. Pastor, pero entonces, ¿cómo incluye usted a las mujeres y a los niños dentro de el plan de Dios y dentro de la cena? Porque lo que estableció el Señor Jesucristo es un sacerdocio para enseñar. Eso es lo que Pablo enseña. No que la mujer no pueda predicar, no que la mujer no pueda enseñar, pero tiene que estar bajo una cobertura de un sacerdote, y el orden del sacerdocio es masculino, aunque no le guste a la gente. Aunque el feminismo metido dentro de la iglesia haya tratado de distorsionar esto y decir que la mujer y el hombre delante de Dios deben presentarse en el contexto sacerdotal de la misma manera, no es así. Pero sí son parte de la iglesia, tanto los niños, las mujeres y los hombres, bajo ese sacerdocio. Porque cuando se instituyó la iglesia, que no fue en ese aposento alto lo que se instituyó fue el sacerdocio y la forma de recordar la delegación de la autoridad que Dios estableció para las generaciones que habían de venir. Pero cuando se establece la iglesia, cuando el Espíritu se derrama sobre la iglesia, se derrama sobre todos. Eso lo vemos en Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día del Pentecostés, dice el verso 1, estaban todos, y subraya eso, todos unánimes juntos. De repente vino un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Ellos son esos todos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. En el verso 29, hablando de los todos y hablando de ese grupo de personas que están ahí, el apóstol dijo: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo con juramento de Dios que había jurado de su descendencia en cuanto a la carne, o sea, la humanidad, que levantaría al Cristo que se sentaría en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni vio carne ni corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros, los que están ahí, somos testigos.
¿Quiénes son esos todos? Al oír esto, dice el verso 37, se compungieron en su corazón y le dijeron a Pedro y a otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo, y empieza el paso de cómo debe de hacer la iglesia para poder agradar a Dios: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando dice bautizarse para el perdón de los pecados, está hablando de bautizarse en el Espíritu Santo, o sea, ser llenos del Espíritu Santo. El bautismo en agua es una figura de este bautismo del Espíritu Santo hacia el público. Lo mismo que pasó en el Éxodo, que pusieron la sangre no para que Dios supiera, porque Dios sabía que estaban ahí, conoce sus corazones, sino para que la gente de afuera supiera quiénes son ellos. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, para todos los que están lejos. Para vosotros, dice la promesa. ¿Quiénes son esos vosotros? ¿Quiénes son esos todos? Ahorita se los voy a decir. Para sus hijos, que son parte de esos todos, y para los que están lejos, o sea, los que no conviven con ellos, los que viven en otras partes, en otras latitudes, para cuantos el Señor nuestro llamare, a los que vaya a sumar a la iglesia. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. ¿Quiénes son esos todos? Necesito saber quiénes son esos todos. Ya sé que en el aposento alto hubo una institución de un sacerdocio y había varones. Ah, no, pastor, es que en esa parte, en esos tiempos de cultura, solo los varones se podían reunir y entonces por eso no había mujeres. Bueno, si Dios hubiera querido que hubiera mujeres, hubieran habido mujeres como lo hubo aquí en el aposento alto. Porque era el mismo lugar, era el mismo momento. O sea, estamos hablando que era la misma época. Eran los mismos años, las mismas personas, estaban los mismos apóstoles, estaba María, estaba Magdalena, estaban todas ellas. Las mismas personas eran las que estaban en ese lugar en el día que la iglesia fue constituida. Entonces, ¿por qué allá no se podían reunir y aquí sí? Porque no entendemos realmente lo que Dios estaba instituyendo en el aposento alto, que era un sacerdocio y sacerdocio masculino, y lo que estaba haciendo con la iglesia. Porque cuando la iglesia se instituye, para que podamos entender quiénes son esos todos, Joel profetiza diciendo: en los postreros días, dice Dios, está diciendo en el verso 17, Pedro, acerca de la profecía de Joel: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, o sea, toda la humanidad. Esa ya es la iglesia, los llamados, los llenos del Espíritu Santo, los bautizados por el Espíritu Santo. Y vuestros hijos e hijas, parte de esos todos, profetizarán. Vuestros jóvenes, parte de esos todos, verán visiones. Vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, parte de esos todos, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizará. Y cuando usted se va a ver quiénes eran esos todos, en el capítulo 1 del libro de los Hechos dice que ahí estaba María, María Magdalena y los discípulos. Así que el derramamiento del Espíritu Santo, la operación del Espíritu Santo, es como iglesia. Todos, niños, mujeres, jóvenes, adultos, ancianos. Pero el sacerdocio de dirigir y enseñar a la iglesia a lo que Dios desea que aprendan es un sacerdocio que se le fue dado a un grupo de hombres para que se pasara de generación en generación. Con eso en mente, a una hora de terminar la charla, y espero poder terminarla hoy. Si hay preguntas, anótenlas, guárdenlas ahí y después las podremos analizar, porque no quiero perder detalle en lo que estamos aprendiendo hoy. Con esto en mente, de la institución de lo que fue el Pesaj en el Éxodo, de lo que es la institución de lo que Dios estaba haciendo, nuestro Señor Jesucristo, como sacerdocio en esa noche, y de lo que Dios estaba haciendo a través del Espíritu Santo cuando instituye la iglesia como tal y empieza la era de la iglesia. Con eso en mente vamos a empezar a leer el capítulo 22 de Lucas y empezar a desarrollar la noche de la cena del Señor. Cuando nosotros empezamos con la entrada a Jerusalén, cuando nosotros empezamos a regresar allá, lo primero que les recomiendo a mis hermanos y mis hermanas es que tengan un canto. Durante la cena del Señor se establecían cantos del capítulo 113 o del Salmo 113 al 118.
pero no necesariamente tienen que cantar esos salmos. Si los quieren cantar y los saben cantar, cántenlos. Pero pueden tener un canto como el que el Señor puso en mi corazón. Voy a poner solo un poquito de música para que no me castiguen la enseñanza, solamente para que tengan una idea de lo que podríamos nosotros poner para iniciar. Ven a la casa de Dios, en tus puertas estoy aquí. Entraré a Jerusalén, me alegré al poder oír. Si desea iniciar con un canto, este es un canto que les puedo aconsejar, les puedo recomendar antes de empezar a preparar el Pesaj o la Cena del Señor. Lucas 22, verso 1. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura que se llamaba Pascua. Ya lo sabemos, lo acabo de explicar, son 7 días de fiesta. Y que sacar la levadura significa quitar lo que estorba. Por lo tanto, para estar delante del Señor debemos circuncidarnos. Pastor, pero ¿cómo me voy a circuncidar yo si soy mujer? Circuncidarse no del prepucio, porque estamos hablando, como lo enseña el Señor en Gálatas, del corazón, circuncidarse de lo que le estorba al Señor. ¿Tenemos problemas con un hermano? Pues resolvámoslo. Si el hermano no quiere resolverlo, pues practique la cena, pero haga el esfuerzo por resolver ese problema. Porque estamos bajo la gracia, estamos bajo la cáscara del huevo. Tenemos que llegar a la esencia de lo que el Señor quiere que aprendamos sin olvidar el propósito para el cual fuimos llamados. Perdón, déjeme ver. Así ahora se los paso. Se los puedo pasar, incluso les puedo pasar el documento para que lo tengan ustedes todos. Erna me está diciendo que si les puedo pasar el canto, les puedo pasar todo el documento. Si ustedes me dicen, yo se los paso de manera individual, no a todos, al que así lo quiera la guía que yo estoy utilizando hoy de enseñanza. Y a todo el que quiera que esté escuchando en el canal posterior en YouTube, si lo quieren me escriben y yo se los mando también. Con mucho gusto, mi hermana Erna. En 1 Corintios, en el capítulo 11, el Señor nos habla de un problema que se daba en la cena y donde tenemos que circuncidar el corazón o sacar lo que estorba. Esa es una de las primeras acciones que tenemos que tomar para poder practicar la cena, que no lo hagamos de una manera indigna. Esto es importante, mis hermanos, no significa que seamos dignos. No somos dignos, usted no es digno, yo no soy digno, nadie es digno. Nosotros somos pecadores que estamos en un proceso de santificación, por lo tanto no somos dignos. Solo hay uno que es digno, y no lo digo yo, lo dice el texto del Apocalipsis, cuando en la gran cena, en las bodas del Cordero, se presenta Juan y logra ver por todos lados buscando a alguien digno de abrir el libro, y no había ninguno digno de irse, ni en la tierra, ni en el cielo, ni en ninguna parte, de abrirlo, ni siquiera de mirarlo. Entonces no somos dignos, lo que tenemos que es discernir, hacerlo de manera digna. Y discernir, hacerlo de manera digna, lo describe en el verso 27 del capítulo 11 de 1 Corintios. De manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo de la sangre del Señor. ¿Qué es beber indignamente? ¿Qué es hacer las cosas indignamente? Bueno, mi hermano, si yo estoy enojado con Laura, si yo estoy enojado con Eric y estoy tomando la cena y ellos están en la siguiente mesa a la par mía y no le hablo, el Señor dice, lo estás haciendo de manera indigna, no estás haciéndolo de la manera que te estoy enseñando. Estás enojado con tus hermanos, y lo dice Pablo muy claro y lo dice Juan muy claro, que nosotros para acercarnos a Dios primero tenemos que resolver nuestros problemas con nuestros hermanos. O sea, resolver nuestros problemas no de manera hipócrita, sino de manera genuina. Sacar la levadura es sacar lo que estorba. Quien lo hace así será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. ¿Del cuerpo por qué? Porque Jesucristo murió para que usted y yo seamos uno como Él es uno, para que nos amemos como Él nos amó. Y esos son los frutos que tenemos que dar, esos son los primeros frutos. Mañana sábado, si puede conectarse, bueno, conectarse no, me refiero a escucharlo después en YouTube, o ir a la iglesia, escuche
la fiesta de los primeros frutos, que la estaré dando mañana de manera práctica. Como le digo, no la fiesta en su contenido en cuanto a Levítico, sino la manera práctica, lo que tenemos que aprender de esa fiesta. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Probarse cada uno a sí mismo es examínese. Examínese, Eric, examínese, Cheney, examínese, José. Cada uno se examina, no dice el pastor examina a las personas y dice quién toma la cena y quién no la toma. Eso no es competencia del pastor, el pastor no es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos indica a nosotros examínese a sí mismo, analice qué es lo que no le gusta a Dios y quítelo antes de presentarse. Cada uno pruébese uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, ahí es donde está la frase indignamente, no que sea digno, sino que lo haga indigno, sin discernir el cuerpo, juicio come para sí, por lo cual muchos hay enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Por supuesto que hay consecuencias, está hablando que hay consecuencias de retar a Dios, de hacer las cosas de manera hipócrita, queriendo nosotros decir que amamos a Dios pero odiando a nuestro hermano, decir que amamos a Dios pero no queremos la iglesia de Cristo, que decir que amamos a Cristo pero no queremos a su esposa. Eso es hacer indignamente. Entonces mejor nos examinamos. Si yo no le quiero hablar a mi hermana Erna, si yo no le quiero hablar al pastor Greiner, entonces examinémonos. ¿Qué estoy haciendo? Estoy acercándome a Dios, pero no amo a los hermanos, no amo a los hermanos por los cuales Él murió también, que es que soy más importante que los demás. No, yo no soy más importante que nadie. Todos tenemos delante de Dios, tenemos la gracia y la misericordia de Dios. Tenemos más responsabilidades, pero al final delante de Dios todos somos hijos y somos un solo cuerpo. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, dice. ¿Juzgados por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Juzgados por quién? Juzgados por la gente de afuera que dice, mira qué hipócrita. Se está comiendo el pan que dice el que representa el amor de Cristo y tomando del vino que representa el amor de Cristo y no le habla, pero ni siquiera a su abuelo, a su papá, a sus hijos. No le habla a sus hermanos, a nadie, o sea, está enojado con todo el mundo. Y no es que los demás estén enojados con nosotros, la gente puede estar enojada con nosotros, pero yo no tengo que estar molesto con los demás. Yo tengo que tomar una iniciativa, no es ser pacificador, sino buscar la paz. No solo ser pacificador, el pacificador no es el que se siente y dice, no me meto en el problema, el pacificador es el que toma la iniciativa de buscar la paz, el que agarra el teléfono, el que toca la puerta, el que dice, mi hermano, resolvamos este problema, eso es sacar la levadura. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. ¡Wow! ¿Qué es esto? O sea, si hago las cosas de manera indigna, el Señor me castiga. Pero me castiga para que no me vaya al infierno, me castiga para que recapacite. ¿Dónde yo aprendo eso? ¿Quién me enseña eso? Jesús me enseña esto, por supuesto. Mateo 5, 23 al 24. Por tanto, concluye, si traes tu ofrenda al altar, no está hablando de dinero, está hablando de todo lo que hagamos hacia Él, cantar, adorar, hablemos de ofrendar, hablemos de diezmar también, aunque no está hablando de eso en particular, está diciendo lo que hagamos delante del Señor, predicar y tomar la cena del Señor. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ¿cómo? Mi hermano me hizo algo a mí, entonces yo tengo que arreglar las cosas. Eso no, si a mí fue el que me hicieron, o sea, yo más bien tengo derecho a reclamar. No, Señor, es que el Señor vino a morir por nosotros, siendo nosotros enemigos de Él, para reconciliarnos con Él. Eso es lo que Él está enseñando. Yo me acerqué, yo lo salvé. Yo tomé la iniciativa cuando ustedes eran los que me rechazaban. Entonces, de la misma manera, nosotros tenemos que tomar esa iniciativa. Si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Deja ahí tu ofrenda no significa que deje de ofrendar. Y por favor subrayen esto, por favor, no está hablando de dinero, está hablando de adoración. No deje de adorar a Dios, pero resuelva ese problema. Y Juan lo aclara en primera de Juan capítulo 4. Si alguno dice, verso 20, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? O sea, ¿cómo puedo yo amar a Dios al cual no he visto si ni siquiera amo a mi hermano al que sí puedo ver? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama, ame también a su hermano.
este mandamiento de Él. Voy a hacer un paréntesis en la enseñanza de algo que voy a enseñar mañana. El que no ama a su hermano no ha pasado de muerte a vida. Tenemos este mandamiento que ame. Mañana, si Dios lo permite, lo voy a ampliar más como parte de los frutos y las primicias. El amor. ¿Qué es el amor? El amor, ¿cómo se define el amor? Ay, el amor es darnos besos, darnos abrazos. No, eso es como lo define el mundo. De hecho, lo definen tan mal que piensan que sexo es amor. Y cuando una persona está teniendo sexo, dicen están haciendo el amor. No, eso no es amor. Ah, bueno, entonces es 1 Corintios capítulo 13. Eso no es amor. Eso lo que son manifestaciones del amor. No lo voy a extender porque mañana lo pueden aprender en la iglesia. ¿Qué es el amor? El amor es un sentimiento que me sale del corazón. No, no es un sentimiento, no es una emoción. Porque el problema principal que no hemos entendido en cuanto a la definición del amor es que Dios nos da un mandamiento. Ámense. ¿Y cómo Dios nos va a obligar a nosotros a sentir, a tener emociones? No, Dios no nos obliga. Dios desea que nuestra adoración sea genuina y que venga de lo más profundo de nosotros. Entonces el amor no es algo que se pueda ordenar si fuera una emoción. Usted le puede decir a su hijo o a su hija, vaya a la escuela y va y no va contento, o vaya al trabajo y va y no va contento, pero va. Porque no tiene que ver con las emociones, tiene que ser con lo que hay que hacer de manera correcta delante de un crecimiento dentro de la sociedad. Entonces el amor es una decisión. El amor no es que yo haga las cosas porque las sienta. El amor no es que yo las haga porque me gusta. El amor es obediencia. El amor es más que una definición emocional de una reacción de lo que nos gusta. Ahí lo voy a dejar. Mañana lo vamos a estudiar más a profundo. Entonces Dios nos manda que nos amemos los unos a nosotros. Y por eso nos reclama por qué están tomando la cena indignamente. No significa que nos caigamos bien. No significa que si yo pellizque a Eric y le pellizque la oreja o le pellizque un brazo, él esté contento conmigo. Pero dicen, no se trata si están contentos. Pero ¿qué van a decidir? Tienen que tomar una decisión. Reconcíliense. Por eso dice en el verso 17 de 1 Corintios 11, pero al anunciaros esto que sigue no os alabo porque no os congregáis para lo mejor sino para lo peor. ¿Qué era el problema que estaban teniendo? Era un problema genuino, mis hermanos, de actitud, de cómo reaccionaban los unos a los otros. ¿Cómo reaccionaban los unos a los otros? En primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo, dice. O sea, no se quieren, no se aman, chocan, y lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. ¿Sabe por qué Dios permite que haya diferencia? ¿Sabe por qué Dios permite que yo le pellizque el hombro a Eric y él se enoje? Para que nosotros podamos ver quién es hijo de Dios. Entonces yo al pellizcar, atacar a Eric, yo no soy hijo de Dios. Dice la palabra, es lo que me dice, porque yo voy a dar un fruto que no es de amor. Pero mi hermano Eric, yo lo pellizqué y dice, mira, te perdono, José, no me gusta lo que me estás haciendo. Lo puede decir, me hace sentir mal. Es más, estoy enojado con usted. Pero voy a dejar que se me pase esto, voy a reaccionar correctamente porque Dios me demanda eso. Pero no es que se sienta bien Eric conmigo. Es que reaccione de la manera correcta. Que cuando le maldicen, bendiga. Que cuando le tratan mal, trate bien, que pase por alto la ofensa. Eso es decisión. Por eso en el verso 20 dice, cuando se reúnen ustedes para comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a comer su propia cena. O sea, cada uno está pensando egoístamente. Uno tiene hambre, el otro se embriaga, pues, ¿qué es que no tienen comida en la casa para beber y para comer? O menosprecian a la iglesia y avergüenzan a los que no tienen nada. Ahí está el problema. Menosprecian a la iglesia de Dios. Amamos a Dios. Lo amamos por sobre todas las cosas, pero no amamos a su iglesia. Mis hermanos, y amar a su iglesia indica amar incluso a los que están equivocados. Nosotros no somos quienes para estar señalando al que está equivocado. Le podemos decir, estás equivocado. Pero un juicio de intención,
un juicio de condenar a las personas. No nos toca a nosotros, no somos nosotros. Y nosotros lo único que tenemos diferente a ellos es el privilegio de poder entender. ¿Qué les diré? Le dice Pablo. ¿O los alabaré? No, 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 en esto no los alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comer, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria mía. Esto que está acá, mis hermanos, Él está tomando la segunda porción de pan. Y cuando dice en el verso 25, así mismo tomó también la copa y después de haber cenado diciendo, está hablando de la última copa, de la cuarta copa. Entonces hay una mención de la tercera y cuarta copa. Y hay una mención de dos porciones de pan. Pero si no entendemos realmente cómo funciona eso, desde la óptica del judaísmo, no vamos a entender qué era lo que estaba pasando ahí y qué estaba enseñando el Señor. Déjeme decirle, vamos a ir a los expedientes, vamos a ir al caldito. En Éxodo capítulo 6 dice de dónde salen esas 4 copas. Salen de 4 promesas que Dios dio a Israel. 4 promesas que se están celebrando en el Pesach. 4 promesas que se están celebrando en la noche que el Señor dijo, hagan esto en mi memoria. En el verso 6 de Éxodo capítulo 6 dice así, por favor préstele atención, anoten, porque esto es muy importante para saber estas 4 copas, por qué se toma cada una por separado y qué significado tiene cada una. Dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová y os sacaré. Primera copa. Os sacaré está hablando de redimir. Está hablando de salvar. Está hablando de justificar. La primera copa es salir de Egipto, sacarlos de Egipto, sacarlos. Esa copa se conoce como la copa de la alegría. Debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré. Librar es ya sacar de nosotros lo que no está bien, o sea, lo que nos ata a Egipto, a servidumbre en Egipto, libraré de su servidumbre. Eso es santificarnos. Ahorita voy a puntualizar un poquito más esas copas. Os redimiré con brazo extendido. Redimir es voy a pagar por sus culpas. Esa fue la tercera que él tomó. Cuando le dijo, esta es mi sangre. Sangre de la alianza, o sea, ese es el pacto, yo los voy a rescatar, los voy a salvar, yo voy a pagar por ustedes. Esa fue la tercera copa que el Señor tomó. Tomó las 4 copas, pero me refiero, fue la tercera copa que el Señor muestra cuando Pablo habla en 1 Corintios, capítulo 11, con brazo extendido y con juicios grandes, y viene la cuarta copa, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Es glorificación. Os tomaré por mi pueblo es, los haré una sola nación, los haré una iglesia. Y esa es la cuarta copa. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y los meteré a la tierra, la cual alcé mi mano jurando, que daría a Abraham, a Isaac y Jacob, y yo os daré por heredad. Los meteré a la tierra. Alcé mi mano jurando. Esto nos habla ya del momento en que el Señor nos lleva a las bodas del Cordero. Por eso es necesario entender esto para poder entender las profecías. Así que mis hermanos, tenemos 4 copas. La primera copa es cuando nos santifica, cuando nos saca, cuando nos levanta, donde estamos muertos en delitos y pecados. Esa copa se llama Kadesh, se llama Kiddush. En el verso 7, cuando el Señor está instituyendo la cena, en Lucas capítulo 22, empieza a leerse de la siguiente manera. Recuerde que cantamos un canto. No estamos cenando. Apenas tomamos la primera copa. Los que estuvieron en el día de la celebración del Pesach saben a lo que me refiero. Estamos en la primera copa, no estamos cenando, no estamos comiendo panes, los panes aún con las hierbas sin panes, las hierbas amargas. Aún no estamos en eso. Apenas nos sentamos y tomamos la primera copa. Y dice el verso 7, llegó los días los panes sin levadura, el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan y dijo, preparad la Pascua, que es para que la comamos. ¿Dónde quiere que la preparemos? ¿Qué era lo que estaba pasando esa noche? Era la preparación de la Pascua. O sea, estaba preparando sus corazones para poder comer con ellos la Pascua. ¿Cuándo comió la Pascua el Señor? Si el Señor tenía que ser sacrificado al día siguiente, ¿por qué el día anterior tomó la Pascua?
porque el Señor fue sacrificado y comió la Pascua con ellos. Solo que no quedó en una mesa, sino en una cruz. Se fue la mesa que lo utilizó. Pero ahorita vamos a eso. Ahorita profundizamos en eso. El día anterior estaba preparando la Pascua, estaba diciéndoles cómo deben de enseñar, cómo deben de anunciar lo que iba a pasar al día siguiente, y cuando celebremos el Pesaj, cómo debemos explicar lo que pasó al día siguiente. Verso 10, Lucas 22, y él les dijo: he aquí, al entrar a la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare, y decirle al padre de familia: esta es la casa, de esa casa, perdón, el maestro dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparada allí. Verso 13, fueron y hallaron, como les había dicho, prepararon la Pascua. En la preparación de la Pascua, en ese día podían salir a comprar, en ese día podían salir a preparar todo, trabajar, porque al día siguiente no podían hacer nada. Era el día de reposo, era el Pesaj en todo el sentido de la palabra, donde se sacrificaba el cordero. Así que esta era la preparación. Por eso cuando Judas, el Señor le dice que lo que has de hacer, hazlo pronto, ellos pensaron que iba a ir a comprar algo para la fiesta del día siguiente, porque estaban en la preparación. Era el momento donde ellos estaban haciendo lo que se hizo en Éxodo durante la noche, que se comió el cordero, porque al día siguiente era la liberación. Ellos no fueron liberados en la noche, fueron liberados al día siguiente. El 14 se comieron el cordero, que era la preparación, y la Pascua era el día siguiente. Fueron después y hallaron como había dicho y prepararon la Pascua. Verso 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. Ok. Cuánto he deseado comer esta Pascua, no se está refiriendo a eso que están haciendo ellos, sino a lo que va a pasar al día siguiente. Cuando usted estudia la palabra desde el origen, él está hablando de un anhelo. Es como que ustedes y yo estemos aquí conversando y en un momento determinado diga Doris: ay, vieras qué rica sopa voy a hacer mañana. Una sopa, una olla de carne. Ellos hacen una sopa, Doris y Alejandro hacen una sopa deliciosa. Y entonces que yo diga: uy, tengo que trabajar, y diga: vengan todos a la casa, los voy a invitar a todos a tomar sopa. Y entonces vengo yo y digo: ay, cuánto he deseado tomarme esta sopa, pero no voy a poder estar. A eso se refería el Señor. El Señor lo que estaba diciendo es, cuando está diciendo cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, está diciendo cómo me hubiera gustado comer con ustedes esa Pascua, la del día siguiente. Lo que iba a pasar en ese momento. Pero no lo puedo hacer, entonces tengo que prepararlos a ustedes para que sepan qué va a pasar y para que ustedes le enseñen a los demás lo que tienen que hacer. Y por eso explica en el verso 16 con este contexto y entendiendo la idea, por eso os digo que no la comeré más. No voy a comerla con ustedes, estoy comiendo esto con ustedes para que ustedes sepan qué tienen que hacer mañana. No la comeré hasta que se cumpla en el reino de Dios. Están comiendo la cena durante la noche. Ellos salieron después de medianoche aproximadamente, ya se habían cerrado las 2 tardes. Era la preparación de la Pascua. La Pascua es una fiesta de 7 días. Los panes sin levadura es una fiesta de 7 días. No es de un solo día. Y entonces el Señor se sienta delante de ellos con la primera copa que acabo de mencionar hace un rato, la Kadesh. Y el verso 17 dice: habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto, repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. ¿Qué es lo que hizo él? Él lo que hizo fue que llegó y se sentó, tomó el pan, tomó la copa, iba a ver la copa, parte el pan en 2 porciones y agarra uno y se pone aparte, se tapa, como una delicatessen, como que si fuera un postre. Los judíos, dependiendo de la secta judía que es, agarran esa porción de pan y la esconden para que después los chiquitos la busquen, donde está escondida, como una delicatessen. Se supone que es algo que deben de buscar y encontrar. Eso no es la celebración como el Señor la presentó, pero se los comento como una curiosidad. Entonces se pone aparte, la parte, una mitad se pone aparte y la primera mitad se reparte. Esta primera mitad que se está repartiendo no es la que está descrita en 1 Corintios capítulo 11.
Esta primera es la que se da y aún no han comenzado a cenar. Es la apertura de la cena. Tomen esto, repártanlo entre ustedes, se reparte el pan y se toma la copa. Y entonces se hace un canto, el primer canto. Voy a poner un poquito del canto otra vez para que no me castiguen el canal, no me castiguen la enseñanza por derechos de autor, y escuchen por favor este primer canto que también lo pueden usar ustedes cuando ya van a tomar la primera copa y parten ese pan, dejan el otro de lado que es el que se va a comer con la tercera copa. Escúchenlo por favor. Beshem Adonai, bendito el que vendrá. Baruch Abba, Beshem. Durante esta primera parte donde el pan se está repartiendo y se ha cantado este canto, se empieza a contar todo lo que les dije del éxodo anterior. Durante este tiempo se empieza a contar todo. Se empieza a contar, se le dice a la gente por qué se está haciendo esto, se le dice a los chiquitos por qué se está haciendo esto, se cuenta la historia del éxodo, cuando el destructor pasó, todo eso se empieza a contar durante esta primera porción de pan. Es la primera parte, esto representa justamente el judaísmo, la segunda parte va a representar el cristianismo, el segundo pan representa la alianza, el cristianismo, donde el pueblo se reúne. Yo vine, dice el Señor, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo vine por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vine a unir este pueblo. A eso vino. Entonces eso es la delicateza. Ese es el pan que está ahí. Se va a tomar con la tercera copa. Y se va a tomar dentro de un rato durante la cena. Ya estando cenando. Entonces ahí se hace la explicación. Y una vez que se explica, entonces se toma la segunda copa. La segunda copa y empieza la cena. Ahora sí. Empieza la cena. Empieza la cena, empiezan a hacer el recordatorio, se comen las hierbas amargas y entonces empiezan a hacer un tercer canto. Se empieza a cantar porque recuerde que estamos cantando los salmos. Yo no tengo los salmos puestos aquí, pero se empiezan a cantar los salmos. Mientras tanto se está cantando este canto, después de que se está tomando esta segunda copa, se está comiendo de la primera porción de pan todavía y ya va a comenzar la cena, entonces comenzamos con este canto. Se cuenta la historia desde que salieron de Egipto, cómo pasaron por el mar, cómo pudieron llegar al desierto, sobre las plagas que se dieron ahí. Y se empieza a decir por qué se estaba presentando esa. Se les empieza a contar por qué se estaba presentando esa copa. Se llama el Magij. Es la segunda copa. Esta segunda copa lo que refiere justamente es a la copa de la victoria, o se conoce como la copa del rescate, la salida. Esa es la segunda copa. La primera copa tiene que ver con la alegría, el rescate. Después viene la copa de la amargura, el paso por el desierto, la salida hacia el desierto, pasar por el desierto. Y comienzan a cenar. Todos comienzan a cenar. Usted le dice a la gente que no llene la tercera copa, llenó esas dos copas, ya se comieron la primera porción de pan y no llenen todavía la tercera copa, y ahí está la otra porción de pan guardadita. Cuando ya están cenando, cuando ya va casi a terminar la cena, al puro final de la cena, entonces se toma la tercera copa. La tercera copa, que se conoce el Barej, que se conoce como la copa de la redención, se conoce donde él habla por qué razón él va a morir. Esa es la tercera copa que se está viendo, primera de Corintios capítulo 11, y la que la mayoría de la gente practica.
como una copita, pero no es una copa. Tiene que ser una copa por familia y el padre tiene que compartir de esa copa con sus hijos, tomar de la misma copa. Ahí es donde sí se toma la segunda porción de pan. Y él dice en el verso 20, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa. Recuerde que están comiendo, ya van a terminar. En medio de la cena toma la copa y le dice, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre que por vosotros es derramada. Y en esa copa, durante ese momento, tenemos que recordar por qué fue que se derramó la sangre de él, por qué fue que él se entregó para salvarnos, igual que lo que pasó en Egipto, que en Egipto fue rescatado el pueblo donde estaba muerto también en delitos y pecados, representando en eso, en su esclavitud, y que gracias al sacrificio del Cordero, ellos pudieron salir. Eso representa la tercera copa. Entonces usted agarra el segundo pan y empieza a repartir a cada uno de los que están ahí la porción por familia. Cada familia tiene que tener esa segunda porción y le reparte a sus hijos, a su esposa. Y le dice la razón por la cual se está haciendo esto. Porque Jesucristo fue crucificado por nosotros y que lo que se está haciendo es la preparación de la Pascua. En el caso de nosotros lo vamos a hacer durante el Pesaj, porque ya Jesucristo fue sacrificado. Pero Él lo hizo un día antes, conocido como la Cena del Señor. Y una vez que ya termina la fiesta, ya repartieron esa tercera copa, ya hicieron el canto, viene una última copa que se conoce como la copa de la glorificación. Es una copa en la cual ya él se despide. Algunas personas dicen que él no las tomó, que él la iba a tomar o la va a tomar hasta que esté en el reino. No, él sí la tomó, solo que esta cuarta copa la tomó en el día siguiente delante de ellos. No de una forma literal, sino derramando su sangre. Él la tomó en esa noche y al día siguiente de manera literal, porque se conoce como la copa de la glorificación. Cuando él dijo, Tetelestai, todo ha sido consumado, todo ha sido pagado. Habían tres formas en las cuales un esclavo podía ser libre. Una era que pagara por su esclavitud y quedara libre, y no era posible porque era un esclavo, no ganaba dinero. Y el dinero que se pedía por un esclavo era demasiado. La otra era que se escapara, pero si se escapaba y lo encontraban, lo mataban. Y la tercera era que el amo quisiera liberarlo de manera voluntaria. Y cuando el amo lo liberara de manera voluntaria, que fue lo que Dios hizo con nosotros, entonces en ese momento, mis hermanos y mis hermanas, el hombre era libre, él y su familia. Y se hacía sentándose a la mesa a comer con el amo. Entonces cuando alguien decía, todo ha sido consumado, utilizando la palabra tetelestai, lo hacía un siervo cuando lo mandaban a hacer algo y terminaba de hacer lo que se le había encomendado, regresaba y le decía a su amo tetelestai. Le estaba diciendo, lo que me mandaste a hacer ya lo hice. O agarraba y una persona que debía dinero lo cancelaba y le daban un recibo y le decían tetelestai, tu cuenta ha sido pagada. Y la tercera forma en que se usaba el tetelestai era cuando estaba levantando el cordero el sacerdote en el día del Pesaj, encontraba el cordero correcto y lo levantara y decía, el cordero del sacrificio ha sido hallado. La cuarta copa tiene que ver con eso, tiene que ver con la glorificación, tiene que ver con que él dijo, tetelestai, dijo, la obra que me mandaste a hacer, ya la hice. La cuenta que ellos debían, ya yo lo pagué, porque el cordero del sacrificio ha sido hallado. Por eso es que Pablo le dice, hablando de la alabanza, de la glorificación a Cristo, por lo que Él hizo, porque Él es digno, no nosotros. O sea, es tomar dignamente la cena, es saber lo que estamos haciendo. Pablo le dice a Timoteo en la primera carta, en el capítulo 1, verso 17, por tanto es una conclusión a la que Pablo llega, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea el honor y gloria por los siglos.
de los siglos. Amén. Y terminado este canto, pues se fueron, salieron para el Getsemaní, donde después iba a ser arrestado. Es lo que dice Mateo capítulo 26, en el verso 30, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis esta noche, porque escrito está: heriré al pastor de las ovejas y el rebaño del rebaño serán dispersadas. Heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús les dijo: de cierto os digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Y terminó la noche, fue arrestado. Pero hay una copa que no menciona la mayoría de la gente, porque tenemos que mencionarla solo si conocemos el judaísmo y la historia que se ha practicado durante tanto tiempo. Se llama la copa del Jalel. Jalel significa aleluya, la copa del Jalel. Esa copa del Jalel se conoce como la copa de Elías, porque cuando él vino la primera vez, el Elías que lo anunció a él fue Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces esa copa se cantaba al día siguiente durante la mañana. Esa copa se tomaba en la mañana como celebración de ya estar libres, de estar fuera de Egipto. Y se conocía, como les digo, como la copa de Elías. Esa copa es, mis hermanos y mis hermanas, la que falta por tomar, la que falta por anunciar cuando se levanten los 2 testigos. Pero esos 2 testigos que se van a levantar no son personas de manera individual, sino la figura de Elías, que son los profetas en el Antiguo Testamento, que representa el judaísmo, y la copa del otro Elías, que sería Juan el Bautista, que representa la entrada de los gentiles al cristianismo, o lo que es al reino de los cielos. O sea, mis hermanos y mis hermanas, lo que nosotros tenemos que recordar y entender es que una vez que el arrebatamiento se dé, una vez que el Señor se lleve, 2 grupos de personas se van a levantar: las 5 vírgenes que se quedaron a predicar como testigos, y los judíos que al día de hoy todas esas sectas judías no entienden, van a abrir los ojos y van a decir como el centurión: verdaderamente Él es el Hijo de Dios. Y se va a cantar la copa del Jalel, que se conoce como la copa de Elías. Con esto cierro la enseñanza para poder orar y despedirnos. Y es lo que debemos de aprender a hacer. Todo esto me llevó de una manera rápida casi 2 horas. Eso se puede hacer en 2 horas mientras están cenando. Hacen las pausas, lo practican con su familia. No puede ir a un lugar largo por cuestiones de salud, no puede ir a una iglesia, hágalo con su familia, hágalo así puntualmente lo hicieron ellos. Y si puede ir a la iglesia, puede desplazarse, pues hágalo en la congregación. En el caso de nosotros, está invitado para que el próximo año lo practique con nosotros. Nada más nos avisa y es bien recibido. Y lo vamos a hacer de la manera que lo acabo de exponer, y lo vamos a hacer de manera que usted lo pueda enseñar a sus hijos. La frecuencia, bueno, y ahí es 1 vez al año, pero si usted lo quiere hacer 1 vez al mes, esto no tiene nada de pecaminoso, porque el centro de todo el mensaje es recordar por qué se hizo de la manera que se hizo y para qué se hizo. Los voy a dejar con un poquitico del canto último del cierre y ya casi oramos para despedirnos. Así que, mis amados hermanos, esta es la lección de las 4 copas, es la lección del Pesaj. Gracias por haberme acompañado en esta noche. Que Dios nos bendiga y nos guíe. Padre bendito, te damos gracias por esta noche, por la oportunidad que tenemos de poder aprender de ti, Señor, de tu palabra y de lo que nos has mostrado, Señor,
para poder conocerte cada vez más. Gracias, Dios bueno, por haber venido a nuestras vidas, Señor, irrumpido en nuestros días, Señor, para que podamos aprender, Dios bueno, acerca de esa comunión que tenemos contigo. En el nombre de Jesús y por el Espíritu Santo, te damos gracias por enseñarnos, Señor, y desde lo más profundo de nuestro corazón deseamos adorarte de la manera correcta. Amén.